Existen entidades que con solo verlas te generan terror, o incluso otras con la capacidad de devorar un mundo como si nada. Hoy veremos en este iceberg a esas entidades más peligrosas que nos regaló la ficción. Mientras más bajemos, mayor será el peligro. Licker. El Licker es uno de los antagonistas más reconocibles de la franquicia de Resident Evil. Estos seres surgen como mutaciones evolutivas de zombies infectados con el virus T en una segunda etapa evolutiva. Algunos zombies sufren transformaciones profundas que resultan en la pérdida casi completa de su piel, exponiendo sus músculos, huesos y cerebros. Físicamente, el Licker se distingue por su cuerpo desnudo y musculoso, unas garras poderosas y, sobre todo, una larga y afilada lengua que puede usarse para desgarrar la carne de sus víctimas. Una de sus aptitudes más notables es la extrema sensibilidad auditiva. Al carecer de ojos, depende casi en exclusiva de su agudo sentido del oído para detectar cualquier movimiento o sonido en su entorno, lo que se resume en una letalidad especial en la oscuridad. Así, el Licker se convierte en un cazador implacable, al más estilo de un felino enorme adaptado para acechar y emboscar en entornos de alta tensión donde a veces el miedo puede impulsar a esta criatura. Shrieker. El Shrieker es parte del ciclo evolutivo dentro de la saga Tremors. Esta criatura emerge como la segunda fase de desarrollo de los Graboids, criaturas subterráneas con un único sentido de ecolocalización, mejorando su capacidad de supervivencia al abandonar la completa vida subterránea de sus predecesores para moverse con agilidad en la superficie. Físicamente, los Shriekers son de menor tamaño que los Graboids y poseen un cuerpo adaptado para la movilidad terrestre. Sus extremidades les permiten correr y moverse con rapidez, a la vez que cuentan con un sistema vocal altamente desarrollado que les permite producir chillidos penetrantes. Estos sonidos no solo sirven como medio de comunicación, sino que se utilizan para desorientar y crear miedo en sus presas, actuando como un mecanismo de caza. Su coordinación y capacidad para ajustar sus movimientos según la situación y el terreno que los rodea, los consolidan como una etapa evolutiva crucial en la cadena de supervivencia de estas criaturas. Titanes. Los titanes en Attack on Titan son una raza de gigantesidades humanoides creados mediante un proceso específico que transforma a humanos en monstruos devoradores de carne. Estos seres se originan a partir de individuos pertenecientes a la raza de Ymir, transformados mediante la inyección de un suero titánico. Los titanes comunes, es decir, aquellos que no poseen habilidades o designaciones especiales, presentan una morfología similar a la humana, pero exagerada en tamaño y fuerza. Sus cuerpos pueden variar notablemente en estatura y, a menudo, muestran una apariencia brutal con rasgos faciales distorsionados y piel carente de ciertos elementos humanos que reconocemos fácilmente. En cuanto a sus habilidades, estos titanes destacan principalmente por su fuerza descomunal, la cual les permite derribar estructuras y barreras creadas por la humanidad. Aunque carecen de inteligencia refinada, su comportamiento se rige por instintos primarios, poseen una capacidad regenerativa básica que les ayuda a repararse de daños evidentes, aunque si son dañados en una parte específica caen desplomados al suelo. Esta combinación de fuerza bruta y regeneración, junto a una capacidad de instinto asesino impulsado por una sed de calmar su dolor, los convierte en una amenaza constante para la supervivencia humana en el universo de la serie de SNK. Necromorph. En el universo de Dead Space, los Necromorphs son presentados como el terrorífico resultado de la reanimación de cuerpos muertos a través de la influencia del Marker, un obelisco de origen extraterrestre con el objetivo de reproducirse a través de civilizaciones inteligentes y generar brotes de estas mismas criaturas. Este agente alienígena emite pulsos electromagnéticos capaces de reorganizar el tejido muerto, transformándolo en formas monstruosas y fuera de lo común. La transformación da lugar a criaturas con extremidades retorcidas y formas que desafían la anatomía tradicional, diseñadas para la agresión y para facilitar la propagación de la infección. La capacidad de los Necromorphs para regenerarse rápidamente y adaptarse a diferentes entornos les permite continuar el avance destructivo, convirtiéndose en una amenaza imparable para todo organismo vivo. Su naturaleza parasitaria, centrada en utilizar cada fuente de tejido para propagarse, deja en claro la esencia grotesca y científicamente inquietante que los define. Indoraptor. El Indoraptor es fruto de la ingeniería genética extrema en el universo de Jurassic World. Este híbrido fue creado en un laboratorio secreto por el Dr. Henry Wu, quien combinó el ADN del temible Indominus Rex, otro dinosaurio híbrido creado anteriormente, con rasgos de Velociraptor para diseñar un depredador letal.
Este dinosaurio híbrido destaca por su capacidad para el camuflaje y la agilidad excesiva, atributos diseñados intencionalmente para convertirlo en una máquina de caza perfecta. Físicamente, el Indoraptor posee un cuerpo musculoso, garras afiladas y un aspecto que recuerda su capacidad de ferocidad y de velocidad, lo que le permite moverse con precisión en entornos tanto abiertos como cerrados. Entre sus habilidades, se destaca su acelerada respuesta a estímulo, su notable inteligencia indigna de un dinosaurio carnívoro, y su habilidad para combinar la fuerza bruta con tácticas de emboscada, haciendo de él uno de los bioarmas más temibles surgidas de la manipulación genética. Brute. Dentro del universo de Halo, los Brutes, conocidos también como Jiralhanae, son una especie marcadamente brutal forjada en condiciones extremas. Estos seres se originaron en el planeta Doisak, donde las condiciones ambientales adversas, como la alta gravedad, influyeron en su desarrollo físico. Físicamente, los Jiralhanae se caracterizan por su gran estatura, cuerpos robustos y una gruesa capa de pelaje, lo que les permite soportar las adversas condiciones de su planeta natal. Su anatomía, que evoca tanto rasgos primates como de grandes mamíferos, les proporciona una fuerza monumental y una resistencia superior, ideales para la lucha cuerpo a cuerpo. Aunque su inteligencia táctica es limitada, su agresividad innata y la capacidad para coordinar ataques en grupo los convierten en combatientes de élite, reconocidos por su ferocidad en el campo de batalla y su papel fundamental en conflictos interplanetarios. Xenomorfo. El xenomorfo es la encarnación del terror extraterrestre en la saga Alien, y su diseño acompaña esta descripción. Originario del planeta LV-426, este depredador parasitario combina elementos orgánicos y biomecánicos, ofreciendo una estética tan inquietante como efectiva. Entre sus habilidades, el xenomorfo se destaca por su increíble agilidad, resistencia y capacidad para integrarse en ambientes oscuros, lo que le permite acechar de manera silenciosa a la espera de una víctima que cometa el error de meterse en su zona. Su ciclo de vida, que incluye fases como el Facehugger, una fase temprana parasitaria del xenomorfo, y el Chestburster, una segunda etapa del ciclo del alien, demuestra un método reproductivo parasitario diseñado para infiltrarse y propagarse de forma letal. Además, la sangre ácida del xenomorfo añade una pizca extra de peligro, ya que rompe cualquier barrera física con la que entra en contacto. Estos elementos, combinados con una narrativa de origen que subraya la experimentación de los ingenieros, consolidan al xenomorfo como una de las criaturas más peligrosas y letales dentro del mundo de la ficción. Dettin. Desde las heladas extensiones de un remoto continente surge una amenaza que trasciende la noción de identidad. Este ser, originado de un encuentro inconcebible con lo extraterrestre, llega en silencio y se cuela en la confianza de las comunidades aisladas. Su terror se apodera de la mente de quienes se atreven a enfrentarlo, pues posee la habilidad única de imitar a sus víctimas. Al infiltrarse en la vida cotidiana, sus células se reconfiguran para replicar fielmente cualquier ser, borrando toda marca de individualidad. Cada transformación es un proceso asombroso, en el que la biología de forma precisa logra camuflarse dentro de la especie que imita. Esta capacidad de asimilación representa no solo una estrategia de supervivencia, sino una amenaza que desvela la fragilidad de la confianza humana frente a lo inexplicable. La esencia de la cosa se despliega en un inquietante equilibrio entre lo monstruoso y lo familiar, haciendo de su presencia una experiencia de terror que roza lo grotesco con lo excepcional. Demogorgon. Desde un universo paralelo donde la realidad se distorsiona en un laberinto de sombras y niebla, emerge el Demogorgon. Presenta una estructura humanoide, pero su fisionomía revela una adaptación ajena a cualquier lógica terrestre. Su piel, gruesa y endurecida, exhibe una textura áspera que le otorga resistencia natural, su cabeza se abre en un conjunto de pétalos carnosos, revelando una serie de mandíbulas irregulares capaces de desgarrar con una sola embestida. Su mayor habilidad radica en su fuerza descomunal y su capacidad de rastreo sensorial, que le permite detectar presas a través de vibraciones y cambios en el entorno. El Demogorgon es, en esencia, el reflejo de una dimensión donde las reglas que rigen la biología y la agresión han sido completamente reescritas. Splicer. Bajo la opulenta promesa de una ciudad utópica que terminó en decadencia, emergieron los Splicers, seres deformados por una obsesión loca de reconfigurar la esencia humana. En una metrópolis sumergida en la desesperación, el abuso de una sustancia que alteraba el ADN marcó el inicio de una transformación irreversible.
Los habitantes, desesperados por un escape, se entregaron a una adicción que transformó sus cuerpos en lienzos de horror, extremidades deformes, rostros marcados por cicatrices y una mirada vacía, pero llena de furia. Esta transformación no solo alteró su apariencia, sino que también desencadenó una violencia instintiva, donde cada acción era impulsada por un deseo incontrolable de consumir y destruir. Los Splicers son el reflejo gracioso de una civilización que se fracturó, quedando atrapada en un limbo entre la humanidad perdida y el caos de un poder biológico que se revela sin piedad. Lycan. Ocultos en el corazón de un remoto pueblo, los Lycan son la trágica dualidad de la transformación humana llevada al extremo. Estos seres nacen cuando los confines de la desesperación y la manipulación genética se combinan, dando lugar a figuras que oscilan entre lo animal y lo humano. Con rasgos que evocan a los lobos, mandíbulas poderosas, colmillos afilados y un pelaje que se mezcla con la penumbra, los Lycans se han convertido en cazadores implacables de su propio territorio. La metamorfosis que sufren no es solo física, sino también psicológica. Pierden parte de su racionalidad, entregándose a la manía del acecho y la caza en grupo. Este cambio, surgido a raíz de experimentos destinados a descubrir nuevas formas de vida, los ha dotado de un instinto salvaje que se manifiesta en cada aullido y en cada embestida. Son tanto la consecuencia de una manipulación cruel como la personificación del miedo a perder la humanidad, rondando en la frontera difuminada entre la civilización y la bestialidad. Tank. En medio del caos y la desesperación de un mundo postapocalíptico, surge el infectado conocido como Tank. Una criatura con una fuerza bruta que parece salida directamente de una caricatura. Lo que alguna vez fue un ser humano ha sido transmutado por una infección despiadada en un coloso devorador, cuya única táctica es la pura agresión. Con una masa muscular fuera de proporción, dejándole una apariencia de un gigante, el Tank avanza aplastando todo a su paso. La transformación que lo convirtió en esta bestia se caracteriza por un daño cerebral irreparable, que lo sume en un frenesí destructivo, sin capacidad de razonar, pero con un instinto tan letal que hace temblar hasta al más valiente. Un solo Tank tiene la capacidad de poder derribar una casa entera con su capacidad para lanzar escombros o escalar en diferentes estructuras. Predator. Desde los confines de un planeta lejano y marcado por civilizaciones avanzadas, el Predator, miembro de la enigmática raza Yautja, llega a la Tierra impulsado por su incesante sed de caza. Provenientes de un entorno donde la supervivencia se forja en competiciones rituales y tecnológicas, estos cazadores alienígenas combinan la agresividad innata con la sofisticación de un armamento de alto rendimiento. Su apariencia es imponente. Una musculatura oculta bajo armaduras orgánicas, un cráneo alargado y rasgos que mezclan lo animal con lo casi humano. El Predator es maestro en el arte del sigilo y la emboscada, utilizando dispositivos de camuflaje óptico y armas letales que le permiten acercarse a sus presas sin ser detectado. La agresión de este depredador, a pesar de regirse por un código de honor ancestral, se manifiesta en su implacable precisión y en la capacidad para sembrar el terror, mostrando que, al acechar en la oscuridad, cada cacería se convierte en un ritual de pura eficiencia letal. Deathclaw. Fruto de experimentos militares que convirtieron la ciencia en un arma viviente, el Deathclaw es un testimonio del poder desenfrenado de la genética alterada en un mundo arrasado por el conflicto. Concebido para ser un soldado biológico, estos colosos fueron diseñados combinando rasgos de reptiles y otros animales para crear una criatura de fuerza inhumana. Su piel escamosa, sus colosales garras y dientes tan afilados como cuchillas, lo hacen un adversario letal en el campo de batalla. Tras la devastación nuclear, estos seres escaparon de las instalaciones de experimentación y se adaptaron a los paisajes inhóspitos de Fallout, convirtiéndose en el depredador del yermo. Su furia es tan intensa como su capacidad regenerativa, lo que les permite recuperarse de herida tras herida, desafiando la lógica de la resistencia biológica. La presencia del Deathclaw es un recordatorio de la arrogancia humana al jugar a ser dioses y de cómo dicha ambición puede engendrar terrores vivientes. Warrior Book. Estas criaturas son la personificación de la brutalidad en estado puro. Nacidas en un ambiente implacable de hostilidad y conflicto constante, los Warrior Bucks evolucionaron en medio de guerras sin cuartel, desarrollando un exoesqueleto natural que no solo actúa como escudo, sino que también refuerza su imponente fisonomía. Sus patas, largas, musculosas y acechadoras, les permiten desplazarse con una velocidad sorprendente, recorriendo terrenos difíciles sin perder el ritmo en la emboscada.
Las mandíbulas, verdaderas herramientas de destrucción, son capaces de desgarrar no solo carne, sino también materiales considerados casi indestructibles para sus enemigos. Sin embargo, lo más inquietante es su capacidad de sinergia en enjambre. Cada individuo actúa como parte de una unidad coordinada que ataca simultáneamente, aprovechando el caos generado para infiltrarse en las defensas y erradicar cualquier resistencia. En la arena de batalla, su coloración y camuflaje se adaptan según el terreno, desde el árido polvo del desierto hasta la espesura de una jungla húmeda. Esta maestría en la integración al entorno los hace casi invisibles hasta el preciso instante del ataque, cuando la ferocidad de cientos de cuerpos actúa de forma coordinada y devastadora. La leyenda de los Warrior Books es, en definitiva, la de un ejército natural, perfeccionado para enfrentar cualquier desafío con una brutalidad que transforma el combate en un espectáculo de pura devastación. Mimic. Se enfrenta a la humanidad un enemigo implacable que proviene de una galaxia remota, donde las condiciones extremas han moldeado seres que evolucionaron en cada combate para ser más letales. Los Mimics actúan como una fuerza colectiva, compartiendo un único cerebro que les permite anticipar y contrarrestar con asombrosa precisión los movimientos humanos en el fragor de la batalla. Su estructura física es tan impresionante como aterradora. La piel del Mimic es extraordinariamente dura y flexible, capaz de absorber impactos, fuego y el desgaste del combate continuo, adaptándose a cada golpe como si se reconfigurara al instante. Esta dualidad entre lo orgánico y lo casi metálico le confiere una apariencia que intimida a primera vista, mientras que sus adaptaciones le permiten aprender de cada enfrentamiento. Cada vez que el enemigo falla, la criatura absorbe la experiencia, reajustando su forma de atacar en una evolución casi instintiva. Esta habilidad para aprender en tiempo real convierte cada enfrentamiento en una danza mortal en la que la adaptabilidad se transforma en su arma principal. Pero no es solo la fuerza bruta lo que los hace tan peligrosos. Es su inteligencia compartida la que desarma incluso a los estrategas más experimentados. En escenarios caóticos, cuando el enemigo está más vulnerable, sus ataques se vuelven impredecibles y letales, aprovechando cada error para redoblar su ferocidad. Así, el Mimic no es simplemente un combatiente, sino una amenaza evolutiva, adaptándose y perfeccionándose en cada segundo, como si el mismísimo tiempo conspirara para aumentar su letalidad. Basilisk. El Basilisk, venerado y temido por igual, es conocido como el rey de las serpientes. Surgido de oscuros rituales y tradiciones arcanas, este reptil colosal es fruto de antiguas prácticas prohibidas, en las que se conjuraba la naturaleza para crear una bestia de poder inigualable. Su piel, cubierta por escamas tan duras como piedra, le brinda una protección casi impenetrable ante conjuros y ataques directos, haciendo que enfrentarla sea un desafío casi suicida. La auténtica letalidad del Basilisk reside en su mirada. Un encuentro visual directo es suficiente para extinguir la vida, y aun cuando se evita el contacto directo, la energía que desprende puede petrificar a distancia. Sus fauces, ocultando un veneno de una potencia descomunal, son capaces de sellar el destino de aquellos que se atreven a acercarse, mientras que su técnica al atacar hace que cada movimiento tenga la precisión letal de un guardián ancestral de secretos oscuros. Más allá de su capacidad letal, el Basilisk encarna la dualidad entre belleza y terror. Custodia en silencio profundos corredores de castillos olvidados y cámaras ocultas en antiguas ruinas, donde leyendas de sus ojos misteriosos se entrelazan con el miedo ancestral del hombre. En este entorno, su sola presencia transforma la atmósfera, haciendo que la magia oscura parezca tangible y el terror se materialice en forma de un gigante reptil que vigila con frialdad interminable. Amígdala. En un reino donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan, Amígdala se alza como una entidad cósmica de proporciones casi incomprensibles. Con una estructura que recuerda a la de una araña gigantesca, múltiples extremidades terminadas en afiladas manos se extienden en todas direcciones, mientras que su cabeza bulbosa, adornada con una miríada de ojos, parece captar cada vibración en un entorno distorsionado por energías arcanas. Habita en territorios donde la influencia mística y la brutalidad física se funden, en rincones abandonados y distorsionados por la propia locura del tiempo, donde las sombras se mueven solas. Cada ataque que ejecuta combina una fuerza descomunal con descargas de energía mística, capaces de alterar la percepción misma de sus adversarios y dejar una huella de caos en el campo de batalla.
Esta dualidad, la imposición física y el poder arcano, hace que cada enfrentamiento contra Amígdala sea una lucha contra fuerzas primordiales, donde la única certeza es el terror ante lo incomprensible. Más allá de su capacidad destructiva, la figura de Amígdala encarna el eco de antiguos rituales y adoraciones olvidadas, donde se creía que tales entidades eran instrumentos de un destino mayor. Su presencia es un recordatorio brutal de que en esos rincones oscuros, fuerzas cósmicas y ancestrales pueden irrumpir y cambiar la realidad en un instante, dejando a su paso el caos y un pavor que desafía toda explicación lógica. Griever. En el laberinto eterno de la noche, los Grievers surgen como una manifestación viva del pánico. Con un cuerpo oscuro y bulboso, adornado por apéndices erráticos y afilados, estos depredadores se deslizan en silencio, aprovechando la oscuridad para llevar a cabo ataques rápidos y devastadores. Las patas, que se asemejan a garras mecánicas, les otorgan una agilidad sobrenatural, permitiéndoles moverse sin ser vistos por sus presas, mientras un inquietante coro de chasquidos y zumbidos anuncia su inminente emboscada. Estos seres parecen nacer de la fusión de lo biológico y lo mecánico, como si experimentos prohibidos y fuerzas naturales se hubiesen combinado para dar origen a un ser de pesadilla. Su táctica principal es el asalto repentino. Atacan sin previo aviso, utilizando aguijones y garras que infligen un dolor insoportable, prolongando el sufrimiento de quienes caen en sus trampas. La atmósfera se llena de tensión con cada paso suyo, haciendo que incluso el más mínimo sonido se transforme en un presagio de muerte inminente. La leyenda de los Grievers se teje en la desesperación de aquellos atrapados en la oscuridad, transformando cada rincón de un laberinto en un escenario de incertidumbre, donde la supervivencia depende exclusivamente de evitar la emboscada de estos depredadores implacables. Reaper. Los Reapers encarnan una nueva era del vampirismo, en la que la sed de sangre y la brutalidad han alcanzado un nivel inhumano. Nacidos de experimentos que excedieron las limitaciones de lo convencional, estos seres poseen una piel pálida y agrietada que revela cicatrices de un envejecimiento forzado por la violencia. Sus garras y colmillos, desmesuradamente alargados, son herramientas mortales que convierten cada ataque en una demostración de fuerza brutal y despiadada. Lo que distingue a los Reapers es su capacidad de regeneración casi mágica. Incluso las heridas más profundas se cierran en cuestión de segundos, lo que les permite resistir la mayoría de los ataques sin mostrar signos de fatiga. Esta habilidad, combinada con una agresividad que raya en lo primitivo, los obliga a lanzarse en oleadas de ataques caóticos, donde la estrategia cede ante la pura fuerza instintiva. Cada encuentro con un Reaper es, por tanto, una carrera contrarreloj. El enemigo debe ser neutralizado rápidamente, o enfrentará una embestida imparable en la que la brutalidad y la sed de sangre se vuelven inevitables. La presencia de estos vampiros evolucionados convierte cada combate en un enfrentamiento casi surreal, donde lo único seguro es que la salvación escapa entre la voracidad de un enemigo que ha olvidado cualquier rastro de humanidad. Ser Hydralisk. El Hydralisk es la punta de lanza de una fuerza incesante y adaptativa, un depredador evolucionado que se ha forjado a través de incontables batallas. Con un cuerpo alargado y recubierto por placas duras que actúan como blindaje natural, el Hydralisk sobresale en el arte del combate a distancia. Su principal arma son las espinas venenosas que lanza a través de unos lanzas biológicas, cada proyectil impactando con una precisión que desgarra la moral y el cuerpo del enemigo. Pero la amenaza del Hydralisk va más allá de su capacidad ofensiva. Sus patas, fuertes y versátiles, le permiten desplazarse ágilmente por los terrenos más inhóspitos, adaptándose rápidamente a cambios en el campo de batalla. Los ojos del Hydralisk, perfeccionados para funcionar en la oscuridad, captan hasta el más leve movimiento, garantizando que ningún intento de escape pase desapercibido. Esta sincronización con la mente del enjambre confiere a cada Hydralisk una coordinación impecable, haciendo que ataques en masa se conviertan en una marea de agresión que obliga al enemigo a reconsiderar cada maniobra. La evolución del Hydralisk es una historia de adaptación sin fin. Desde la capacidad de mutar a formas aún más especializadas, hasta la resistencia que le permite soportar poderosos impactos, cada faceta de su anatomía está diseñada para garantizar la supervivencia de su especie en cualquier escenario. En el fragor del combate, este depredador se convierte en el epítome de la ofensiva coordinada, una amenaza que vence la lógica y desafía todas las defensas que se le opongan. Cloverfield Monster. En lo más profundo de los océanos, donde la luz apenas se filtra entre la inmensidad abisal, un coloso ancestral emerge para recordar a la humanidad que existen secretos enterrados bajo las aguas.
Esta criatura, forjada en la presión milenaria de las profundidades, exhibe una piel gruesa compuesta de escamas rugosas que parecen armaduras naturales, capaces de absorber los golpes y resistir cualquier ataque convencional. Sus enormes mandíbulas, repletas de dientes afilados como cuchillas, se abren en una mueca de fiera violencia, mientras que múltiples apéndices y tentáculos se agitan con precisión letal para atrapar a sus presas. Cuando surge de su oscuro refugio, provoca cataclismos en tierra firme. El rugido del monstruo se convierte en un eco ensordecedor que resuena en las metrópolis costeras, provocando el caos y dejando claro que la naturaleza puede ser tan destructiva como inmensa. Su aparición es siempre un preludio de la furia incontrolable de la Tierra. Cada embestida es una demostración de la evolución extrema que se esconde en los rincones inexplorados del planeta. Así, el Cloverfield Monster se erige en el recordatorio vivo de que en la vastedad del océano pueden residir horrores capaces de cambiar el curso de la civilización. Shin Godzilla. Desde las profundidades de una furia inhumana, una bestia de proporciones descomunales surge, encarnando una fuerza que parece haber sido moldeada por un desastre nuclear. Este ser, en constante transformación, es una amalgama de biología y energía incontrolable, capaz de mutar en pleno combate para adaptarse y contrarrestar cualquier forma de resistencia. Su piel, gruesa y resiliente, resplandece con un brillo abrasador cuando libera descargas de energía, irradiando un calor intenso que desgarra el entorno. Con cada embestida, exuda una mezcla de poder elemental y pura agresividad, evidenciando que no se rige por las leyes tradicionales de la naturaleza. Su imponente figura, en evolución constante, se alza como un símbolo del caos y la destrucción. En cada fase evolutiva se incrementa su capacidad para absorber daños y contraatacar, configurando un ciclo incesante de adaptación que hace de cada enfrentamiento una lucha desesperada contra la furia viva. La presencia de esta bestia convierte el campo de batalla en un escenario apocalíptico, donde el instrumento principal de su destrucción es la incertidumbre sobre cómo responderá a cada ataque. Su capacidad para regenerarse, combinada con una velocidad y una fuerza abrumadoras, hacen de esta criatura una amenaza tan imparable como impredecible. Slattern. Dominando el horizonte con una ferocidad inigualable, Slattern es la personificación de la fuerza bruta viviente. Este titán colosal se impone con una estructura robusta y casi impenetrable, dotado de una piel de escamas resistentes que actúan como un escudo natural ante cualquier intento de contención. Lo que realmente distingue a Slattern son sus múltiples colas, cada una coronada con una serie de crestas que, al girar, generan ráfagas de energía capaces de perforar defensas y derribar obstáculos. Estas colas se mueven como látigos contra la adversidad, y en el fragor de la batalla, sus horrores son el preludio de una destrucción que arrasa con todo a su paso. Con movimientos que combinan la precisión de un depredador experimentado y la brutalidad de un titán indomable, Slattern se desplaza por el campo de combate dejando tras de sí una estela de caos y devastación. Cada encuentro con esta bestia es una lección de la inexorabilidad de la naturaleza. Su poderoso cuerpo, en perfecta sintonía con sus instintos cazadores, transforma el combate en un espectáculo de violencia organizadamente salvaje, donde la supervivencia se mide en segundos y la desesperación se convierte en la única respuesta ante su imparable avance. Los Reapers. Desde los rincones olvidados del vasto cosmos, surgen los Reapers. Entidades gigantescas y mecánicas que combinan lo orgánico y lo sintético en una simbiosis letal. Estos seres, cuyos cuerpos colosales parecen esculpidos en la fría nada del espacio, operan con una sincronización milenaria, siguiendo un ciclo implacable de extinción y renacimiento. Cada Reaper es una obra de ingeniería viviente, dotado de tentáculos y estructuras móviles que se mueven con la precisión de una máquina perfecta. Su inteligencia colectiva les permite planificar y ejecutar estrategias que abarcan escalas galácticas, convirtiéndolos en cazadores que barren civilizaciones enteras con una eficiencia brutal. En el fragor del combate, sus ataques se despliegan como una tormenta implacable, eliminando sin piedad todo vestigio de vida orgánica y dejando tras de sí un vacío frío y silencioso. La terrible elegancia en la devastación que estos seres causan se complementa con una apariencia que desafía cualquier noción de estética. Una amalgama de formas y estructuras que, a pesar de su funcionamiento letal, poseen una armonía inquietante que subraya la ferocidad y la inevitabilidad de su propósito. Shadow Leviathan. En un reino sumido en la penumbra, donde el frío eterno se mezcla con la oscuridad de abismos inexplorados, emerge una entidad colosal y letal, el Shadow Leviathan. Esta criatura se desliza silenciosamente entre cavernas de cristal y pasajes ocultos bajo capas de hielo, donde la luz apenas se atreve a penetrar.
Su presencia evoca la sensación de un horror ancestral, recordándonos que en los rincones más oscuros de la existencia se esconden secretos capaces de reescribir las leyes de la naturaleza. Su forma resulta imponente y enigmática. El cuerpo del Shadow Leviathan, esculpido en la penumbra, luce una piel lisa como la obsidiana, atravesada por intrincadas vetas bioluminiscentes que destellan en sutiles destellos en medio de la oscuridad. A lo largo de su esbelta pero poderosa figura, filamentos ondulantes se extienden de manera casi orgánica, funcionando como sensores naturales que capturan hasta el más mínimo movimiento en su entorno. Las aberturas que parecen ojos, con un brillo tenue y penetrante, no solo revelan su aguda percepción, sino que también parecen guardar en sí la sabiduría de un depredador que ha vagado por los abismos durante épocas inmemoriales. Silovist. Emergiendo de las profundidades olvidadas de un pasado remoto, el Silovist irrumpe en el presente como una abominación colosal, una reliquia viviente de una era en la que el planeta estaba gobernado por fuerzas primordiales. Se dice que este monstruo, concebido en la oscuridad de tiempos inmemoriales, permaneció oculto bajo capas de tierra y leyendas, hasta que un cataclismo despertó su letal conciencia. De ese letargo surgió una criatura de proporciones épicas, capaz de transformar el entorno a su antojo y desafiar con violencia toda noción de contención. Su imponente silueta se alza cerca de los 100 metros de altura, con un cuerpo recubierto por un manto de escamas gruesas y casi impenetrables, afiladas como si fueran forjadas en el crisol de la destrucción misma. Cada una de estas escamas brilla con un tono terroso y metálico, reflejando la luz de forma perturbadora y sugiriendo una resistencia que ha sido probada a lo largo de innumerables batallas ancestrales. Bajo esa coraza viva, se esconde una musculatura colosal, preparada para canalizar una fuerza brutal en cada embestida. Sus enormes mandíbulas, provistas de hileras de dientes afilados como cuchillas, se abren en una mueca de inminente agresión, dispuestas a desgarrar cualquier barrera que se interponga en su camino. La aparición del Silovist es un evento que trasciende la mera violencia física. Cuando este titán despierta, el ambiente se sumerge en una ola de caos. Temblores sacuden la tierra, los cielos se oscurecen y, en el fragor del asalto, toda estructura y tecnología parecen rendirse ante su presencia. Su avanzada percepción le permite detectar el más leve temblor o vibración, guiando sus movimientos con precisión letal. A medida que se desplaza, su paso retumba como un terremoto, cada pisada sembrando la semilla de la desesperación y el caos en la urdimbre de la civilización. Devist. Desde el más profundo abismo del subconsciente colectivo, Devist emerge como la encarnación pura del terror y la corrupción. Una entidad tan antigua que parece haber existido antes de la misma concepción del universo, esta criatura se presenta como el arquetipo del mal inmutable. Su imponente figura, cubierta de piel carmesí y acentuada por cuernos retorcidos y un semblante atormentado, inspira terror instantáneo en aquellos que se atreven a contemplarla. Devist domina a sus víctimas no solo con su fuerza bruta, sino también a través de un control mental y una manipulación que rozan lo sobrenatural. Capaz de poseer y distorsionar la mente de sus oponentes, extiende su influencia mediante el miedo y la sugestión, haciendo que hasta el más valiente sucumba ante la desesperación. Su presencia oscura y opresiva convierte cualquier lugar en un escenario de pesadilla, donde el eco de sus rugidos resuena como una sentencia ineludible. Cada encuentro es una confrontación con los aspectos más primitivos de la existencia, una lucha contra un ente que parece trascender el tiempo y la lógica, dejando una marca indeleble en el alma de sus víctimas. Icon of Sin. Se erige en el horizonte de la destrucción como una abominación colosal, una manifestación viva del caos apocalíptico. Su cuerpo es mutable, formado por una amalgama de carne retorcida y estructuras infernales, donde cada músculo palpitante parece canalizar una oscura energía ancestral. En su presencia, el aire se espesa, y el entorno se distorsiona, como si la misma realidad se rindiera ante el ineludible poder de esta entidad. Cada pulso y cada fragmento de su ser incitan a que la tierra tiemble y los cielos se abran, anunciando la inminente llegada del desastre absoluto. La naturaleza del Icon of Sin es de un horror evolucionado. En cada batalla, aprende y se adapta, absorbiendo los errores de sus oponentes para perfeccionar su letalidad. Sus contornos se fragmentan y reagrupan en una danza macabra, donde rostros retorcidos y garras infernales emergen en una sinfonía de violencia pura. Las explosiones de energía oscura que emana con cada embestida no solo alteran el paisaje, sino que retuercen el tejido mismo del espacio y el tiempo, haciéndote sentir la impotencia de la humanidad frente a un destino ineludible.
Este ser no es simplemente un enemigo, es la encarnación de la furia primordial, un recordatorio de que el fin de los tiempos habita en lo más profundo de los abismos. Cada enfrentamiento con el Iconoth Sin se transforma en un ballet de destrucción, donde la evolución de su ser se vuelve su arma definitiva. Su capacidad para alterar su forma y ajustar sus tácticas en medio del combate ha sido probada una y otra vez contra los guerreros más intrépidos, marcando su legado como el portador del apocalipsis. La mera visión de esta entidad es un eco de tiempos olvidados y de juramentos rotos, donde la salvación se desvanece ante el incesante rugido de la destrucción. Nyarlathotep, el caos retante, se desliza entre las grietas de la realidad con una elegancia siniestra. Su presencia es tan etérea como aterradora, ya que adopta infinitas formas para sembrar la locura en las mentes de aquellos que lo presencian. En ocasiones aparece como una figura humanoide, de rostro afilado y mirada penetrante, capaz de comunicarse en un lenguaje ancestral que resuena con la vibración del miedo primordial. En otros momentos se manifiesta como una masa informe de tentáculos ondulantes, cada uno de ellos portador de secretos prohibidos y visiones de un horror inimaginable. Lo que realmente distingue a Nyarlathotep es su habilidad para manipular la psique humana. Con voz seductora y a la vez amenazadora, se infiltra en los sueños, haciendo que las fronteras entre la vigilia y el delirio se deshagan. Sus palabras, cargadas de enigmas y presagios, evocan imágenes de antiguas civilizaciones perdidas y de un destino inevitable, llevando a sus víctimas a un estado irreversible de desesperación. Cuando habla, es como si la voz misma del abismo se materializara, incendiando las mentes con una tormenta de locura y desespero. Cada aparición de este dios errante es una lección en el terror existencial. Su presencia obliga a quienes lo contemplan a enfrentar la insignificancia de su propia existencia, derrumbando las certezas y la lógica que sostienen la realidad. Nyarlathotep es el embajador del caos, un ser que se deleita en ver cómo la razón se desmorona en un torrente de sombras y pesadillas. En su paso, deja una estela de mentes quebradas y almas perdidas, marcando su reinado como un recordatorio inquietante de la fragilidad humana ante lo desconocido. Galactus. Galactus trasciende la noción de un villano convencional para erigirse como una deidad cósmica, una presencia imponente e ineludible en el tejido mismo del universo. Surgido de la fusión de un mortal y la inmensidad del cosmos, su figura es tan colosal y majestuosa que cada paso suyo resuena a lo largo de galaxias enteras. Revestido de una armadura etérea que brilla con la intensidad de soles moribundos, su mirada es capaz de devorar la vitalidad de cualquier planeta que se cruce en su camino, absorbiendo la energía necesaria para mantener el equilibrio cósmico. Cada acción de Galactus es una lección sobre el ciclo eterno de la creación y la destrucción. No actúa por malicia, sino como parte de un orden natural, inevitable y frío, en el que la existencia misma se alimenta de la transformación de la materia. Cuando se desplaza por el universo, su paso se siente como el preludio de un ocaso ineludible, donde cada planeta devorado es un recordatorio de la implacable fuerza que rige la continuidad de la vida y la muerte. Con cada conquista, no solamente absorbe energía vital, sino que redefine la estructura misma del espacio, dejando una estela de silencio y vacío en su camino. El enigma que es Galactus se hace aún más profundo por la dualidad de su naturaleza. A pesar de consumir mundos, su presencia es esencial para el balance cósmico, convirtiéndolo en el portador de una verdad que trasciende la mera existencia. La destrucción es tan necesaria como la creación. Su figura, enigmática y sobrecogedora, inspira tanto temor como reverencia, y cada encuentro con él plantea preguntas existenciales sobre el destino de la vida en un universo gobernado por fuerzas que se escapan a cualquier entendimiento humano. Azathoth. En el corazón del universo, en el centro de la creación misma, Azathoth ruge con una furia incontenible. Este dios primigenio, conocido como el ciego idiota, es el epítome del caos sin orden, una masa informe de energía y destrucción que habita en el abismo interminable del cosmos. Su existencia es una cacofonía de tambores infernales, flautas discordantes y un murmullo continuo que desgarra la mente de quienes osan contemplarlo. No se le puede describir con palabras convencionales, pues cada intento de formatear su esencia resulta en la ruptura de la realidad misma. Azathoth es la fuerza motriz del caos primordial. En su perpetuo movimiento, arrastra consigo la esencia de la creación y la disuelve en un torbellino de desorden. Sus tentáculos y fauces, que surgen como proyecciones de un sueño febril, se extienden sin límite, devorando cualquier vestigio de orden.
La mirada de este dios, si es que alguno se atreve a imaginarla, era capaz de desatar la locura absoluta, obligando a la existencia a rendirse ante el ineludible abismo de su ser. La mera proximidad a Azathoth es suficiente para que el universo se sacuda en una espiral de caos y destrucción. Cada instante de su letargo caótico es un recordatorio de la finitud de nuestras leyes y de la insignificancia del orden frente a la omnipotencia del caos. Su existencia desafía toda comprensión, y aquellos que buscan entenderlo terminan enfrentando la implacable erosión de su cordura. Azathoth no es solamente un dios. Es el testimonio viviente de que el universo es, en esencia, un caos sin principio ni fin. The Eater of Worlds. Emergiendo de las profundidades corruptas de una realidad en decadencia, The Eater of Worlds es una entidad que recorre vastos territorios de ruina y abandono. Su forma, una gigantesca serpiente segmentada, parece estar compuesta por un sinfín de secciones retorcidas, cada una dotada de mandíbulas voraces y garras afiladas como cuchillas. A medida que se desplaza, su cuerpo se ondula en una coreografía de destrucción, arrasando todo a su paso y dejando un rastro de cadáveres y terrenos fracturados que claman por el olvido. Esta criatura es la manifestación pura del hambre destructiva, una fuerza que no solo consume la materia, sino también la esencia y la esperanza de aquellos que se atreven a desafiarla. Cada segmento de su cuerpo se mueve de forma coordinada, produciendo un estruendo que parece resonar en las entrañas mismas del planeta. Su avance es imparable, y el eco de su rugido es un recordatorio de que, en este mundo de sombras y pesadillas, la línea entre la vida y la muerte se ha desvanecido. El Eater of Worlds no actúa simplemente por instinto. Su existencia encarna un ciclo ancestral de destrucción y renacimiento. Es la fuerza que arranca la vitalidad de la Tierra para dejar espacio a un renacer oscuro, pero inevitable. Cada encuentro con esta bestia es un descenso a un abismo de desolación, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la implacable inevitable marcha del caos, donde incluso la resistencia más férrea se termina disolviendo en una vorágine de desesperación. Abaddon de Spoiler. Abaddon de Spoiler se alza como la encarnación del caos milenario, el Warmaster que ha llevado la aniquilación a niveles inimaginables a lo largo de incontables eras. Su figura es imponente y temible, forjada en la fragua del caos y reforzada por una armadura oscura que brilla con el fulgor de una furia continental. Con cada paso, convoca legiones de sombras y desata hordas de guerreros marcados por la corrupción, quienes, al unísono, proclaman su lealtad a un destino de devastación sin precedentes. La estrategia de Abaddon es tan calculada como brutal. Su mente, aguda en medio de la locura, diseña campañas que trascienden la lógica convencional y convocan el terror en escalas galácticas. Sus palabras, con voz ensordecedora, incitan a la destrucción y a la subyugación de imperios enteros, marcando senderos de ruina que se extienden a lo largo del universo. Cada ataque suyo es un despliegue de violencia pura, una sinfonía de muerte en la que cada nota es interpretada por ejércitos que derriban la esperanza y la civilización. Abaddon es más que un simple guerrero. Es un símbolo del fin inminente, el heraldo de una era de oscuridad. Su legado se escribe en la historia de cada conflicto y en la desesperación de todos aquellos que se atreven a desafiarlo. Con una fuerza que desgarra la misma tela de la existencia, Abaddon transforma la guerra en un arte macabro, donde la destrucción se convierte en una obra maestra de caos y donde el destino de mundos enteros pende de un hilo tejido por su mano inexorable. Anti-espiral. Al cerrar el ciclo del horror cósmico, surge el anti-espiral como el epílogo definitivo en el gran iceberg de la desesperación. Esta entidad es la manifestación colectiva del rechazo absoluto a la evolución y al poder vital que impulsa la espiral de la existencia. Fluyendo a través del espacio y del tiempo en una forma casi intangible, la antiespiral se despliega en patrones fractales de oscuridad, capaces de distorsionar la realidad y reconfigurar el destino mismo. Su presencia, envuelta en sombras y energía distorsionada, es a la vez inquietante y majestuosa. El antiespiral domina los rincones más recónditos del universo, donde se alza como una barrera impenetrable contra cualquier forma de vida que intente proliferar sin límite. Con una inteligencia que trasciende cualquier lógica ordinaria, su poder no se mide en fuerza bruta, sino en la capacidad de alterar las leyes del tiempo y del espacio. Cada destello de su forma mutable revela secretos prohibidos, y su voz, resonando en ecos de antiguas verdades olvidadas, impone un orden oscuro que despoja a la existencia de toda esperanza. Esta entidad no busca simplemente destruir, sino impedir a toda costa que la evolución espiral se desate. Es el guardián definitivo de un equilibrio que se fragua en la penumbra y el ocaso, obligado a detener cualquier corriente vital que amenace con desencadenar un cataclismo universal.
El anti-espiral, en su forma final, se muestra como el epílogo de la lucha entre la luz y la sombra, un recordatorio ineludible de que, cuando la ambición y el poder sin control se derrumban, el destino del universo se sella en un abismo de desesperación inextinguible. Hasta aquí el iceberg de hoy, no olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Muchas gracias por ver, hasta el próximo descenso al vacío.